Cuando las personas deciden marcharse, no lo hacen por ti, lo hacen por ellos mismos. Sin embargo, hay una realidad que pocos entienden: llegará un momento en que comenzarán a extrañarte, incluso si fueron ellos quienes se alejaron. Ahora, permíteme explicarte el proceso profundo detrás de este fenómeno. No se trata solo de nostalgia o de memorias pasajeras, se trata de una energía que permanece viva entre ambos, como un lazo que, aunque invisible, sigue vibrando con fuerza. Cuando una persona decide apartarse, en ese instante, se lleva consigo una percepción de ti, pero esa imagen que llevan no es estática, en realidad, empieza a evolucionar. La mente humana tiene una fascinante habilidad para magnificar lo que ya no está presente, generando una especie de vacío que, paradójicamente, se llena de recuerdos, imágenes y emociones intensas. Recuerda esto: cuando el lazo entre dos personas es genuino, cuando compartieron momentos llenos de verdad, es casi inevitable que esas experiencias regresen a la memoria, impulsadas por una necesidad de cerrar el ciclo de una forma distinta. Aun cuando la ruptura pueda parecer definitiva, la energía que depositaron juntos empieza a manifestarse en pequeños recordatorios, en espacios vacíos que el tiempo no logra llenar por completo. Es en esos momentos, cuando menos lo esperan, que comenzarán a extrañarte. No porque tú estés presente físicamente, sino porque la esencia que dejaste en ellos permanece, evolucionando con cada pensamiento y cada recuerdo. No se necesita un contacto constante ni una presencia diaria para que alguien sienta tu ausencia. La esencia de lo que eres, de lo que diste y compartiste, es una energía viva que permanece en el interior de aquellos con quienes has cruzado caminos. Puede que ellos hayan decidido irse, quizá creyendo que la distancia aliviaría alguna tensión o resolvería algún conflicto. Pero lo que sucede es que en el intento de borrarte de su presente, terminan grabándote aún más en su interior. Porque cuando una persona deja atrás a alguien que le aportó algo real, algo auténtico, está dejando también un espacio que, con el tiempo, se vuelve irreemplazable. Imagínate cómo se siente al tocar algo único. Esa sensación, aunque se ignore en el momento, se queda allí, aguardando, latente. En el día a día, en su cotidianidad, puede que logren suprimirlo por un tiempo, que logren distraerse con otras relaciones, otros intereses. Pero, eventualmente, un aroma, una canción, un silencio, los llevará a recordar aquello que compartieron contigo. Y en ese instante, el vacío comienza a ser evidente, incluso para ellos. Y no se trata de simple melancolía, es la mente trabajando de manera profunda, confrontando a la persona con lo que dejó ir. Es interesante cómo los recuerdos no siguen una lógica lineal. Los momentos que vivieron juntos pueden surgir en su mente en cualquier momento, como fragmentos de un rompecabezas que, al completarse, revela una imagen que les hace falta. Y mientras intentan llenarlo con otras personas o actividades, se darán cuenta de que hay algo insustituible, algo que solo tú representabas. Tal vez se alejen con la convicción de que avanzarán, de que podrán encontrar algo o alguien que supla tu lugar, pero poco a poco descubrirán que las conexiones genuinas no se reemplazan con facilidad. La mente humana tiende a idealizar aquello que ya no posee. Esa versión de ti que ellos mantienen en su interior comienza a tomar una nueva dimensión, cada recuerdo se vuelve más luminoso, cada detalle más vívido. Y lo que en un principio podía parecer una elección racional ahora empieza a provocar en ellos una añoranza que les resulta difícil ignorar. La paradoja es que muchas veces quienes deciden irse creen que encontrarán paz en la distancia, que al alejarse de lo que les resulta incómodo podrán evitar el conflicto o el desafío. Sin embargo, lo que logran es encender un proceso interno donde tus cualidades y lo que compartieron en común empiezan a resaltarse, cobrando un nuevo valor. Aquello que no podían ver mientras estaban cerca ahora surge con más claridad. Y cuando llega ese momento de claridad, cuando empiezan a sentir que algo les falta, es allí donde comienzan a desear algo que tal vez ya no pueden tener. La distancia les permite ver con nuevos ojos lo que dejaste en ellos. Y, aunque no siempre lo expresen o reconozcan abiertamente, la ausencia puede volverse tan palpable que se vuelve parte de ellos mismos, un recordatorio constante de lo que no supieron apreciar del todo. Hay una verdad profunda en el vínculo humano: nuestras conexiones no se desvanecen simplemente porque nos alejamos físicamente. Incluso cuando alguien se va convencido de que está tomando la decisión correcta, lo que compartieron queda grabado en su subconsciente, como una marca imborrable que sigue resonando en su interior.
Y esto sucede porque, en el fondo, cada interacción genuina que tenemos con otro ser humano deja huellas en nosotros que ni siquiera el tiempo o la distancia pueden borrar por completo. Este proceso de recordar y extrañar va mucho más allá de lo superficial, toca las fibras más profundas del ser. Esa persona que decidió marcharse lleva consigo un fragmento de ti, una parte que le acompañará donde quiera que vaya. No importa cuánto intente evitarlo, cuántas nuevas experiencias busque o cuántas personas intente conocer, el impacto que le dejaste está presente, como una melodía sutil que suena en el fondo de su mente, recordándole lo que una vez tuvo y ya no está. Es curioso cómo la mente actúa cuando algo falta. Al principio, la ausencia puede sentirse como un alivio, una liberación de las tensiones o conflictos que tal vez existían. Pero con el tiempo, esa misma mente que buscaba escapar comienza a reconfigurar los recuerdos, a darle un significado especial a los momentos compartidos. Los instantes que quizás parecían simples o insignificantes ahora se sienten como valiosos tesoros, pequeñas piezas de un rompecabezas emocional que de repente cobran importancia y profundidad. Este proceso, aunque invisible, es poderoso. Porque el ser humano está diseñado para recordar, para analizar y encontrar sentido en lo vivido. Y cuando alguien toma distancia de una relación auténtica, inevitablemente comienza a reconstruir en su mente la imagen de lo que dejó atrás. Cada sonrisa, cada palabra y cada silencio se convierten en ecos que, con el tiempo, forman una presencia constante en su vida. Una presencia que, paradójicamente, se vuelve más fuerte en tu ausencia. Así es como se desarrolla el misterio de la ausencia. La distancia, en lugar de apagar lo vivido, puede encender aún más el valor de lo compartido. Los momentos que pasaron juntos, las experiencias y hasta los pequeños detalles que antes parecían irrelevantes, se transforman en piezas esenciales de su historia personal. Sin darse cuenta, construyen una versión idealizada de lo que representabas para ellos, una imagen que, aunque tal vez nunca lo reconozcan abiertamente, les provoca una mezcla de nostalgia y admiración. Y es precisamente en esa mezcla de emociones donde surge la sensación de extrañarte, una añoranza que va más allá de lo explicable. No se trata solo de querer revivir el pasado, sino de una comprensión más profunda de lo que tú significabas en su vida. Quizás piensen que pueden ignorarlo, que al ocupar su mente con nuevas personas o situaciones lograrán reemplazar ese vacío. Pero en los momentos de calma, cuando el ruido externo desaparece, es cuando más sentirán esa falta, esa parte de sí mismos que dejaron junto a ti y que, por más que intenten, no pueden llenar. El acto de recordar se convierte entonces en un reflejo de lo que una vez fue, una introspección inevitable que les muestra lo que tenían y lo que, en algún punto, decidieron dejar ir. En ese viaje interno, tú comienzas a resurgir en su vida, no como una simple memoria, sino como una presencia que sigue viva en cada rincón de sus pensamientos. A menudo, quienes deciden partir lo hacen con la convicción de que están tomando control de su vida, creyendo que dejar atrás una conexión les brindará paz o libertad. Pero hay una ironía oculta en esta decisión: cuanto más intentan escapar de ese vínculo, más fuerte se vuelve la presencia de lo que dejaron atrás en su interior. Es como si, al apartarse físicamente, estuvieran profundizando el impacto emocional que compartieron contigo. Las emociones humanas no responden a lógicas sencillas, no siguen órdenes ni obedecen a razones que intenten imponer distancia o frialdad. Cuando alguien decide alejarse, lo hace desde un punto de vista externo, creyendo que su ausencia será suficiente para apagar los sentimientos. Sin embargo, lo que realmente sucede es que la mente empieza a recordar en el momento menos esperado, provocando una especie de resistencia interna donde se intensifica todo aquello que intentaban ignorar. Esta resistencia es una lucha entre lo que desean olvidar y lo que sus corazones aún retienen. Quizá no quieran admitirlo, pero ese espacio que dejaste en su vida no se reemplaza tan fácilmente. No es simplemente un hueco, es una parte de sí mismos que quedó impregnada de lo que compartieron contigo. Cada intento de llenar ese vacío con nuevas experiencias o personas solo acentúa la singularidad de lo que tú representabas para ellos. Porque cada persona es única, cada conexión tiene su propio sabor, y aunque se esfuercen por encontrar algo similar, no podrán recrear la misma autenticidad. Esa autenticidad es un reflejo de la energía que compartiste con ellos. Tus palabras, tu presencia, tus gestos, todo dejó una impresión profunda que ahora se revela en sus momentos de reflexión.
Al final del día, en la quietud de la noche o en los momentos de silencio, la mente comienza a mostrarles los aspectos que quizás no valoraron cuando estaba cerca. Esa misma distancia que buscaban para escapar de la conexión, ahora se convierte en un espejo que refleja lo que realmente significaste para ellos. Se produce entonces un despertar en su interior, una realización de que la distancia física no es suficiente para borrar lo que una vez fue verdadero. Este despertar no es algo que busquen conscientemente, se manifiesta como una inquietud sutil, una sensación de que algo importante les falta. Podrán seguir adelante, intentar construir nuevas historias, pero en algún rincón de su ser sabrán que hay algo que dejaron atrás y que no pueden replicar. Y es precisamente en esos momentos de conciencia donde comenzarán a extrañarte de manera auténtica. No se trata de un simple deseo de regresar al pasado, sino de una necesidad interna de reconectar con esa parte de sí mismos que descubrieron en tu presencia. Porque lo que verdaderamente extrañan no es solo la persona que fuiste para ellos, sino la forma en que les hiciste ver el mundo, la manera en que influenciaste su percepción y sus emociones. Es una añoranza que va más allá del tiempo y el espacio, una especie de nostalgia que toca lo más profundo de su ser. Y aunque lo disimulen, aunque intenten convencerse de que ya han superado esa etapa, la realidad es que en su interior siempre habrá una parte de ti que vive en ellos. En la complejidad de las emociones humanas, los vínculos profundos no desaparecen sin dejar rastro. A menudo, cuando una persona se aleja, lo hace desde una perspectiva práctica, creyendo que al poner distancia logrará evitar enfrentarse a lo que siente. Pero la verdad es que el recuerdo de lo que compartieron se convierte en una presencia silenciosa que acompaña sus días, una especie de sombra que, aunque intente ignorar, está siempre ahí, recordándole lo que una vez tuvo. Ese recuerdo se manifiesta en momentos inesperados, en situaciones aparentemente cotidianas donde algo, un detalle mínimo, le trae a la memoria lo que vivió contigo. Puede ser el sonido de una risa en un lugar público, una canción en la radio, un olor que despierta sensaciones que pensaba haber dejado atrás. En esos instantes, la realidad de tu ausencia se hace tangible, y lo que alguna vez pudo considerar un simple recuerdo ahora se convierte en una conexión que sigue viva, latente, pidiendo ser reconocida. Es una paradoja, porque mientras intenta avanzar, cada paso le recuerda lo que dejó atrás. Aún en la compañía de otras personas, en nuevas experiencias o aventuras, hay una parte de ti que permanece en su mente, como una melodía sutil que nunca desaparece por completo. Y, por mucho que intente racionalizarlo, algo en su interior sabe que esa conexión es única, irreemplazable, una experiencia que no puede replicarse con otra persona. Esta añoranza no surge de inmediato, sino que crece lentamente, en silencio, alimentada por los momentos de introspección y las pausas que el día trae consigo. En medio de esas pausas, en el silencio de sus pensamientos, la esencia de lo que compartieron empieza a emerger, a recordar lo que significaste en su vida. Y no importa cuántas excusas encuentre o cuántas veces intente convencerse de que hizo lo correcto al partir, en algún nivel, sabe que su vida se volvió un poco más vacía sin ti. El poder de la ausencia es transformador. Lo que en algún momento pudo considerar común o rutinario ahora se convierte en un anhelo, en una especie de vacío que ninguna otra experiencia o persona logra llenar completamente. Porque, en el fondo, lo que más se extraña no es simplemente la presencia física de alguien, sino la manera en que esa persona hacía sentir, las emociones que despertaba y la luz que traía a cada día. Y es en esos momentos de reflexión, en esos espacios donde la mente se aquieta, que comienza a surgir una verdad innegable: extrañarte se convierte en una necesidad. Una forma de recordar una parte de su propia historia que, aunque no esté presente en su vida actual, sigue siendo fundamental en su crecimiento y en su identidad. Sin importar cuánto quiera olvidarlo, esa conexión forma parte de su ser, y cualquier intento de suprimirla solo intensifica su deseo de reconectar, de entender y de aceptar la importancia que tenías en su vida. Este proceso de extrañar no es algo que se elige o se controla, es una reacción natural ante la pérdida de algo genuino. Aunque la mente intente resistirse, el corazón reconoce lo irreemplazable de esa conexión. La mente tiene la habilidad de crear barreras, de inventar pretextos y argumentos para justificar el porqué de ciertas decisiones. A veces, al partir, una persona se convence a sí misma de que es para mejor, de que así encontrará un equilibrio que cree perdido.
Sin embargo, con el tiempo, esa barrera se convierte en una ilusión frágil, una estructura que poco a poco se va desmoronando, dejando expuesto el impacto real de lo que ha dejado atrás. Mientras más intenta convencer a su mente de que su decisión fue acertada, más profundo el corazón se aferra a los recuerdos que se niegan a desaparecer. La mente, en su insistencia por seguir adelante, se distrae con el ruido de la vida diaria, pero el corazón permanece en calma, aguardando pacientemente esos momentos de vulnerabilidad, donde no queda más opción que enfrentar lo que realmente siente. Es en estos instantes de sinceridad donde la sensación de extrañarte cobra su verdadera intensidad. Porque, al fin y al cabo, no es fácil deshacerse de la presencia de alguien que dejó una huella tan profunda. En realidad, lo que esa persona siente no es solo un vacío, sino la pérdida de una parte de sí misma que se descubrió a través de ti. Porque, en cierto sentido, tú le ofreciste una perspectiva única de su propio ser, un reflejo de quien podría llegar a ser o de quien ya era, pero no había reconocido plenamente. Así, el proceso de extrañarte se convierte en algo inevitable, casi natural, como una ley emocional que actúa en todos aquellos que intentan dejar atrás lo que realmente importa. No es simplemente nostalgia, es una invitación de su propio ser a recordar una parte esencial de su vida. Cuando una conexión es tan genuina, se vuelve un espejo en el que ambos ven reflejadas sus propias aspiraciones, sus miedos, sus verdades. Y al perder ese espejo, la persona que se aleja se encuentra con una sensación de desorientación, como si le faltara una brújula que antes le indicaba el camino. Este tipo de pérdida no se llena con distracciones ni con la compañía de otras personas. Las interacciones superficiales carecen de esa esencia, de esa chispa que surgía en cada momento compartido. Mientras más intenta sustituirlo, más claro se hace que la conexión que tuvo contigo era excepcional. Cada nuevo intento de llenar ese espacio vacío solo resalta la autenticidad de lo que una vez tuvo y ahora ya no está. Es una verdad que a menudo surge de manera inesperada, en los momentos más tranquilos, cuando las distracciones se disipan y solo queda el silencio. En ese silencio, las emociones auténticas encuentran su camino y se hacen presentes, reclamando el espacio que el ruido externo intenta ocupar. Así, aunque quiera negarlo, la verdad se vuelve ineludible, hay una añoranza profunda, una especie de deseo de reconectar con esa versión de sí misma que existía a través de lo que compartió contigo. Y es que, al final, las experiencias que realmente tocan el alma no pueden borrarse simplemente. Se quedan arraigadas en lo más profundo, formando parte de su identidad, moldeando sus decisiones, influyendo en cada paso que da. La decisión de partir no fue suficiente para borrar la importancia de esa conexión, porque las huellas emocionales no se desvanecen, se transforman, se integran y, de alguna manera, se vuelven parte de quien uno es. Hay un aspecto de las conexiones humanas que a menudo se pasa por alto, la energía de lo que compartimos permanece, se convierte en un vínculo sutil que no se rompe simplemente porque alguien decida alejarse. Esa energía sigue viva, vibrando en el corazón y en la mente, como una especie de eco que resuena en el interior de quienes han experimentado un lazo auténtico. Esta presencia silenciosa y constante es lo que lleva a alguien, incluso tiempo después de haberse marchado, a sentir tu ausencia de una manera que no puede explicar del todo. Esa persona, quien eligió la distancia, descubrirá que en su interior vive una versión de ti, un reflejo de lo que compartieron y de lo que le aportaste. Aunque haya buscado llenar su vida con nuevas experiencias, en los momentos de quietud surge una nostalgia inexplicable. Una sensación que trasciende los eventos concretos y se convierte en una especie de anhelo por algo que le daba sentido, algo que iba más allá de lo meramente cotidiano. Es curioso, porque mientras más trata de reprimirlo, de olvidarlo, esa sensación de extrañarte se intensifica, como una semilla que crece en lo más profundo. Este crecimiento no es visible a simple vista, es un proceso lento, casi imperceptible, que se fortalece cada vez que intenta dejar atrás los recuerdos. La mente, en su intento por evitar el dolor, paradójicamente fortalece la conexión, le da forma, le da peso. Y transforma tu recuerdo en una presencia que se siente más real que cualquier experiencia superficial que pueda tener. Y es que, cuando compartimos algo genuino con otra persona, dejamos una parte de nosotros en su vida, en sus pensamientos, en su forma de ver el mundo. Esa parte se convierte en una especie de brújula emocional, un referente al que recurren en sus momentos de reflexión. No importa cuánto tiempo haya pasado,
al encontrarse en situaciones de incertidumbre o soledad, regresan inconscientemente a la calma y el significado que encontraron en tu compañía. Te convertiste en una especie de punto de referencia, una imagen que les recuerda lo que significa sentir y conectar de verdad. Así, la ausencia se convierte en una enseñanza. Les muestra lo que realmente valoraban, lo que les hacía sentir completos, y lo que, en algún punto, decidieron dejar ir. En ese proceso de introspección, comienzan a reconocer las emociones que quizás antes no valoraron plenamente. Lo que antes consideraban cotidiano ahora aparece como algo extraordinario, algo que, aunque intenten replicar, se mantiene único e irrepetible en su memoria. Es aquí donde el acto de extrañarte se convierte en un proceso de aprendizaje. La persona que te dejó empieza a reconocer la importancia de lo que vivieron juntos, no como un simple recuerdo, sino como una experiencia transformadora que dejó una marca en su ser. Y aunque puede que nunca lo admita, siente que al dejarte ir también dejó ir una parte de sí misma que solo lograba emerger en tu presencia. Esa parte que florecía cuando estaba cerca de ti ahora yace en su interior, en espera, recordándole constantemente lo que significa vivir con plenitud y autenticidad. La vida tiene una manera de mostrarnos la esencia de nuestras decisiones, de revelarnos el valor de las experiencias que, en su momento, no supimos apreciar. Extrañarte, entonces, se convierte en una forma de reconciliarse con esa parte perdida, un proceso mediante el cual aceptan que hay algo en ti, en lo que compartieron, que no puede reemplazarse ni olvidarse. Extrañarte no es solo un reflejo de lo que compartieron, es un recordatorio constante de lo que fue auténtico y de lo que dejaron atrás. Con el tiempo, ese sentimiento crece, profundiza sus raíces y se vuelve una especie de ancla emocional. Al mirar hacia el pasado, la persona que partió se da cuenta de que lo que alguna vez compartieron no fue simplemente una etapa más en su vida, fue una experiencia que tocó su esencia, que transformó su manera de ver y sentir el mundo. La ironía de la vida es que, al intentar escapar de una conexión tan profunda, lo único que lograron fue intensificar su presencia en ellos mismos. Cada decisión, cada paso hacia nuevas experiencias, sirve para resaltar aquello que perdieron, aquello que intentaron olvidar y que se niega a desaparecer. Porque cuando alguien ha sido importante en nuestra vida, su influencia permanece, impregna nuestros pensamientos y emociones, y sigue resonando en el silencio de nuestra mente, sin importar cuánto intentemos negarlo. Este tipo de nostalgia, de añoranza, tiene un propósito en la vida de quien la experimenta. No es simplemente un lamento por lo que ya no está, es una oportunidad de autoconocimiento, una invitación a entender las emociones que una vez ignoraron. Es una forma de recordarles que aquello que se sintió de manera tan auténtica no es algo que se pueda reemplazar o evitar. Se convierte en una lección que muestra que las conexiones verdaderas, esas que tocan el alma, trascienden el tiempo, el espacio y las decisiones que se tomen en el momento. Entonces, en cada instante de soledad, en cada pausa en la que el ruido del mundo se desvanece, es tu presencia la que surge. No como un simple recuerdo, sino como una experiencia vivida, un momento que marcó su existencia de una manera tan profunda que ahora forma parte de su identidad. Extrañarte se convierte en una guía, en un recordatorio constante de lo que realmente importa y de lo que no debería tomarse a la ligera. Al final, la persona que se alejó comienza a comprender que, al dejarte ir, no solo perdió tu presencia, sino también una parte de sí misma que solo lograba despertar en tu compañía. Esa parte de su ser, que floreció y creció a través de lo que vivieron juntos, ahora yace en su interior, recordándole cada día lo que significa conectar de verdad. Porque las conexiones genuinas no desaparecen, se transforman, se integran en nosotros, y aunque intentemos dejarlas atrás, siempre encuentran la manera de mostrarnos su importancia. Este es el ciclo de las conexiones profundas, permiten el crecimiento, invitan a la introspección y, cuando uno de los dos decide partir, dejan una marca imborrable que se convierte en un constante llamado a recordar lo vivido. Extrañarte, entonces, no es una simple consecuencia de la distancia, es un testimonio de que lo que compartieron fue real, fue transformador, y sigue vivo en algún rincón de su corazón. Y así, aunque la vida siga, aunque nuevos rostros y experiencias llenen sus días, habrá un lugar en su ser donde tú siempre habitarás. No como un fantasma del pasado, sino como una parte de ellos que siempre buscará el eco de lo que tú representaste, de lo que les enseñaste sobre sí mismos.